Hoy celebramos el 39º aniversario de la Constitución de 1978 y por este motivo en La Picota dedicamos este espacio a abordarla con un análisis realizado desde diferentes perspectivas. La Constitución ha sido la ley de leyes que ha mantenido esta democracia viva, el marco que nos hemos dado para convivir las diferentes corrientes ideológicas y territoriales de este país. Esta Carta Magna, la más longeva de nuestra historia, nos ha permitido vivir en paz y alcanzar el mayor nivel de desarrollo económico y social. En este espacio vamos a repasar desde su génesis, la aplicación práctica en el Estado de las autonomías y la posible reforma que desde algunos partidos se reclama. Con la crisis catalana se ha agudizado esta intención, tras el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Partido Socialista para abordar la aplicación del 155 en ese territorio. Les damos la bienvenida a esta picota sobre la Constitución, la número 690, en este día de fiesta de todos los españoles. Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Hoy nos acompañan, como cada miércoles, los picoteros habituales. Están Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, con mucho frío, pero bueno. Queríamos que llegase. Queríamos que llegase, efectivamente, o sea que y ha llegado. Hay que aguantarlo ahora. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Con mucho frío, sin llover y con mucha falta de repoblar forestalmente los territorios, llenarlos de árboles, para la que la evapotranspiración, el fenómeno natural del bombeo de las plantas, sobre todo los leñosos, cambia el sistema. Es decir, hace falta releer a Joaquín Costa, el regeneracionismo, y luchar contra el cambio climático, y en fin, hacer una sociedad mejor. Bueno, eso y también la repoblación de personas, porque hemos conocido que más de 5.400 extremeños se han ido en el año 2016 de esta tierra. Saludamos también a Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches. Paz y bien, pues muy buenas, y no serán los últimos que se vayan. Y por cierto, estoy con Antonio Alcalde, este es el momento de apagar los incendios. Ahora es cuando hay que apagar los incendios. Ahora es cuando hay que limpiar los bosques, cuando hay que hacer las operaciones de limpieza, todos esos ecologistas que le llaman, Alfonso Usía les llama sandías, verdes por fuera y rojos por dentro, que impiden que se limpien los bosques, porque claro, hay que cuidar el medio ambiente y después pasa lo que pasa en verano. Ahora, con este frío, y ojalá llueva, con este frío pues empecemos a limpiar los bosques, a prepararlos, para que cuando vengan esas temperaturas altas del estío, pues desde luego los bosques no sean una tea, además siempre casualmente los grandes incendios tienen 8 o 10 puntos de fuego a la vez. O sea, se acredita totalmente que la gran mayoría, por no decir el 99% de los incendios forestales, son intencionados. Cierto. Y no solo hay que limpiar los bosques, sino también nuestros parques y calles, pero esos son los dueños, no corresponden solamente a las autoridades, ¿no, Domingo? Corresponda, si me permites, aparte de que Mérida sigue estando muy mal iluminada, es un problema. Me da igual que eso ocurra en todas las ciudades, yo me refiero a Mérida. En Mérida o ponemos más puntos de luz o los cambian de situación, pero el caso es que las calzadas peatonales no están iluminadas. Tendrá que hacer algo el ayuntamiento. Pero hay un punto que es también bastante grave, que puede conllevar problemas, ¿por qué no?, de convivencia. ¿Por qué no decirlo? Y a mí me parece muy bien que haya, es la invasión de perros sueltos, pero no porque no tengan dueños, sino porque los dueños van por los alrededores. Es decir, voy a poner un sitio, la isla, la ruta del colesterol emeritense, donde tanta gente paseamos por allí, ¿no? Hombre, si hay una ordenanza desde el año 2013 y la anterior probablemente también, Antonio Alcalde, prohíbe que los perros no vayan sin correa y no vayan de una cuerda, con una correa con sus dueños, ¿por qué no se cumple? ¿Por qué se intenta solucionar siempre con eso de, no, llega un perro, te chupa, te lame, no, si el perro es muy bueno, el perro no te hace nada, bueno, ¿y yo qué necesidad tengo de que un perro a mí me tenga que lamer, oler o ponerse a mi alrededor? Entonces, eso hay que denunciarlo, hay que decirlo, porque es que es molesto
Y creo que a los dueños no debe costarle ningún trabajo hacer eso. Es normativo llevarlos. Efectivamente. Con su Vamos, correa, claro. concretamente dice: los animales de compañía no podrán encontrarse en las vías públicas y espacios públicos sin ir debidamente sujetos por correa y acompañados por persona capaz e idónea. Abstracción hecha de que aquí nadie es nadie si no ha pisado una mierda en mitad de la calle y está manchado de mierda del perrito, porque desde luego sacamos a pasear al perrito no porque nos guste pasear, sino porque los perritos tienen que hacer sus necesidades. Las menores, ahí están, y se le llama a lo mejor la atención a una madre porque pone a hacer pipí a su niño. ¿Será sinvergüenza esa madre? ¿Será maleducada? Y después quien va con los perritos y los perros se están cagando y meando en mitad de la calle, ¿eso que es muy progre o es muy moderno? Habrá que empezar a denunciar esas cositas, ¿no? Muy bien. Bueno, para eso están las ordenanzas, efectivamente. A quien corresponda, a quien corresponda. Es verdad, lo de los perros, no tienen por qué ir sueltos, tienen que ir agarrados y efectivamente... Tienen que ir con correa. Con su correa. Y es cierto que eso suele pasar, ¿no? No hace nada, el famoso no hace nada, pero a ti ya te ha pegado el lametazo, ha asustado al niño, o esa señora o ese señor que tiene que aguantar al perro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Sí. Hay personas a las que no les agradan los perros o tienen miedo de los perros. ¿Por qué en un lugar de paseo tienen que pasar un mal rato? ¿Por qué? Porque le apetece a un transgredor de la ley que no quiere ir con el perro con correa y que dice que no hace nada. Hombre, eso es la imposición de unas series de modas, porque aquí el que no es animalista parece que no es nada y se empieza ya a cuidar más a los perros que a las personas. Ya está bien, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Rápidamente, dicho esto, a quien corresponda, lo vamos a titular como sección de inicio de Domingo Hidalgo sobre aquellos problemas de convivencia que se generan en la ciudad. Que quede claro una cuestión, Domingo. Respetado a los perros, Totalmente de acuerdo, pero el mundo no es, como dijo Aristóteles, antropocéntrico. El mundo es biodiverso y los animales son muy respetables. Sí. El otro día leí una entrevista a Sánchez Fornoso y decía que él pero no más que las personas. Que él había sido muy taurino y que ya pero no más que las personas. Escúchame, sí. Pero tampoco podemos criminalizar a los animales. ¿Y quién ha criminalizado a los animales? Hombre, no, porque decir que los animales, respecto de los niños y tal, los animales son respetables, pero tienen que salir paseando atados. Punto. Pero que nadie ha criticado a los animales. No, pero que aparte que los animales... Domingo, que se cumplan las normas. No tiene razón. No, pero has hecho un complemento. Yo critico a los dueños de los animales. Has hecho una reflexión. Porque los animales no son personas. Domingo, has hecho al final una reflexión diciendo que las modas de tal, ¿no? Sí, y es hay verdad. gente que quiere a los animales. Sí, mucho. Y no transgreden las normas. Antonio, que me parece muy bien que se quiera a los animales. Yo quiero a los animales. Yo quiero a los animales y te digo que quiero más a las personas que a los animales. Bueno. Sin dejar de querer a los animales. Por supuesto. Pero quiero más a las personas. Bueno, bien. Bueno, venga. Dicho esto, vamos a este monográfico que habíamos planteado en este día de fiesta sobre la Constitución. Vamos a hablar, en principio, de cómo se forjó la Constitución española de 1978. Cumple precisamente este 6 de diciembre 39 años. Cada 6 de diciembre se conmemora, como saben ustedes, en las Cortes Generales el día en el que el pueblo español votó por mayoría abrumadora sí a la pregunta formulada en el referéndum celebrado tal día como hoy. Sin embargo, en el camino hasta su nacimiento, pues no fue fácil. La Constitución de 1978 era la primera que se redactaba como tal desde la Republicana de 1931. Las 8 leyes fundamentales del reino franquista no eran constitución porque no nacían de la soberanía popular. La Constitución de 1978 es la primera de toda nuestra historia que se elabora desde un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas. Todas las anteriores, desde la PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812, hasta la de 1931, habían impuesto la línea ideológica de quien ostentaba la mayoría, alternándose durante el siglo XIX las constituciones liberales con las conservadoras. La Constitución del 78 es la más longeva de nuestra historia después de la de 1876, que durante el periodo de la restauración monárquica aguantó en vigor durante 46 años, hasta el comienzo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923. Esta Constitución del 78 es el fruto de la transición política española, un periodo excepcional que nos condujo de la dictadura de Franco a una democracia parlamentaria homologable a las europeas.
Por ello, tanto la Constitución como la transición han sido consideradas generalmente modelos de éxito. Y de esos antecedentes vamos a hablar. En principio nos situamos en el año 78, en la ley de la reforma política que se aprobó y que supuso, en cierto modo, el harakiri de las Cortes franquistas. ¿Cómo vivisteis vosotros aquel momento? Bueno, las elecciones constituyentes del 15 de junio del 77 formalizaron unas Cortes Generales en las que, concretamente en el Senado, hubo 40 senadores de designación real, entre los que estaban Camilo José Cela, estaba Antonio Hernández Gil, extremeño, que fue el presidente de las Cortes Constituyentes, el que al final determinó todo el último proceso y la entrega a la firma del rey y todo, en fin, fue el presidente de las Cortes Constituyentes, que por cierto, eso es un tema que a mí me gustaría en otra segunda intervención repasar, porque es curioso que en las constituciones españolas, desde la Pepa, desde la de Cádiz, hay una presencia extremeña apabullante. Y importante, ciertamente. Claro, en 1812 tenemos a Muñoz Torrero en la Pepa, la Constitución de Cádiz, que se elabora en la ocupación napoleónica. Es decir, España está ocupada por las tropas de Napoleón. Y en las Cortes de Cádiz, en la isla de León, se reúnen en la iglesia de San Felipe Neri y desarrollan todo aquel, por cierto, una iglesia de planta octogonal como el Parlamento extremeño, que es barroco americano, del estilo de nuestro Parlamento del antiguo Hospital de San Juan de Dios. Es un ejemplo notabilísimo de barroco americano, un barroco que se reimporta de América, y es una planta, la de la iglesia de San Juan de Dios, donde estuvo las viejas sedes del Parlamento, que hoy es el Parlamento extremeño. Esto es igual que la de la isla de San Felipe, de la iglesia de San Felipe Neri de la isla de León, en Cádiz. Entonces en Cádiz se reúnen las Cortes Generales y el gran factotum de aquella historia es Diego Muñoz Torrero, extremeño, de Cabeza del Buey, Diego Muñoz Torrero, clérigo. Pero ahí están también los Calatrava, José María de Calatrava y Ramón de Calatrava. Y en la de 1837 también están los Calatrava. Y en la de 1845 está Bravo Murillo, el presidente de las Cortes Constituyentes de 1845. Y en nuestra vigente Constitución está Antonio Hernández Gil, pueblo de Alcocer, jurisconsulto extremeño, de entidad. Entonces se desarrollan las elecciones constituyentes del 15 de junio del 77 y se conforman las cámaras y se establece la Comisión Constituyente y los padres de la Constitución. Entonces, claro, ya entrar en ese juego puntualista que gente soletura. El PSOE tiene dos representantes en esa comisión y queda Gregorio Pérez Barba y queda los catalanes, los partidos periféricos se representan ahí por Roca. Miguel Roca, que es una cesión del PSOE. Entonces, ese grupo de padres de la patria, establecen Curiosamente, en esas Cortes Constituyentes, en el Parlamento, hay al menos 4 extremeños. Está Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Salvador Soriano, que era profesor de instituto, y por Cáceres está Jolines. Bueno, tranquilo, no pasa nada, porque después podemos repasarlo. Otros 4. En resumen, sí. Pablo Castellanos Cardallanes. Gracias, Domingo. A veces se nos va la onda. Pablo Castellanos. Entonces, esa Constitución determina la normalización, devolviendo al pueblo el valor de la participación pública, política. Tú has citado antes una cuestión que era el golpe de don Miguel Primo de Rivera del año 23, curiosamente para salvar la monarquía. Sabéis que a mí el personaje me activa mucho, me interesa muchísimo, sobre todo porque se le critica. Hay un artículo que lo sufre posteriormente Dámaso Berenguer, de Ortega y Gasset, un hombre demasiado magnificado, en mi humilde opinión, y que se llama El error Berenguer, y pone a parir a don Miguel. Don Miguel realmente termina con unas Cortes
que eran un parlamento que no era de sufragio universal, era un componente censitario, votaban los censos, los componían los censos. Realmente las primeras cortes populares de sufragio universal son las de la República y la nuestra del 78. Aparte de la ley franquista, que determina una vía intermedia, pero las Cortes Constituyentes, para terminar, del año 78, derivadas de las Constituyentes de 1977, que se disuelven para las elecciones del 79, después de la aprobación en diciembre del 78 de la Constitución, intentan ser un modelo transitorio y, curiosamente, consiguen mantener una larga duración, una larga estabilidad de participación pública con resortes que, como en mi humilde opinión también, dicho sea de paso, como en el caso de Cataluña, han tenido la capacidad de aplicar la vía del 155, que a algunos no les gusta y a mí me parece correcta, posiblemente tenía que haber sido más contundente en algunos aspectos y posiblemente tendrá que reaplicarse, posiblemente, pero que han dado juego durante estos años. Y para mí hay dos elementos fundamentales, digo, para el recordatorio. Dos personas que están ahí. Bueno, una ya muerto, Hernández Gil, don Antonio, que fue el presidente de esas Cortes Constituyentes, con lo cual determina la presencia de un territorio a veces minusvalorado en el juego histórico y tiene una entidad excepcional y ojalá recupere su orgullo de pertenencia. Y segundo, una persona que está viva y activa, que es Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que fue es una memoria viva. Puedes traerlo aquí para que te hable de la Constitución, porque perteneció a la legislatura constituyente por el Partido Socialista Obrero Español en 1977. Bueno, ¿dónde estabas todo el día como entonces? Bueno, creo que también... ¿En dónde? ¿La Constitución te refieres? El 6 de diciembre del 78. El 6 de diciembre del 78 estaba yo, si no recuerdo mal, estudiando COU en Sevilla. Y ¿Pudiste votar? No pude votar, me faltaban meses, no tenía los 18 años y no pude votar. Pero sí que lo seguí con mucha fruición y con mucho interés ese particular. A mí siempre me ha interesado es la política, en definitiva. Pero bueno, la Constitución española, ciñéndonos a la del año 1978, no es esta, la Constitución española, no es sino el producto del consenso, el producto de la necesidad vital que tenía la nación española, el pueblo español, de convivir en libertad, la salida que se le dio a esa sociedad del año 1978, que no tiene nada que ver con esta, en la cual el españolito de a pie lo que quería, la clase media pujante, que era básica, lo que quería era convivir en paz y que hubiera libertad, hubiera democracia, hubiese convivencia. Y entonces se aprobó las constituyentes, de la que formó también parte, que yo recuerde, Díaz Ambrona y muy probablemente también Luis Ramallo, aparte de otros de Cáceres. Yo no conozco de la zona de Cáceres tanto, no me llega a la memoria. Y hombre, lo grande que tuvo la Constitución española y que tiene es que ha servido para que los españoles nos demos un sistema de convivencia. Porque hay que situarse en los años anteriores. Hay que situarse en un régimen totalitario, ahí estaba, un régimen totalitario, un régimen en el cual no había libertades, en el que muchos de los opositores al régimen, sobre todo desde la izquierda, iban en contra del franquismo, pero no para instaurar una democracia al estilo de la división de poderes o al estilo occidental, no. Muchos de los opositores a Franco, sobre todo desde la ultraizquierda, lo que buscaban era imponer una dictadura del proletariado, o sea, imponer en España un sistema comunista, que eran los de la ruptura. Estaban los del búnker, que eran los franquistas que querían mantener todo como estaba, siguiendo a través del rey Juan Carlos, sucesor de Franco, a título de rey, y después estaban los de los reformistas. Bueno, pues a Dios gracias y al pueblo español, y a que todo el mundo mantuvo la cordura, pues personas
que en principio, fijémonos, ya fallecido, Santiago Carrillo, del que no me une a nada a él, sino todo lo contrario, hay que reconocer que en la Constitución del 78 y en la democracia actual hizo mucho. Hay que reconocerlo. Hay que reconocérselo también a ese Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, auspiciado por la socialdemocracia alemana y, por qué no decirlo, también amparado por los propios Estados Unidos. Como ese Partido Socialista Obrero Español histórico y el Partido Socialista Obrero Español actual, del que viene de Felipe González. Y después el movimiento, a través del secretario general del movimiento, que fue Adolfo Suárez, y todos nos dimos una norma de convivencia con dos características. Y termino esta primera parte. Fruto del consenso, porque había ganas, necesidad, intención, y se buscaba el consenso, el acuerdo, el convivir en paz, y también una constitución muy calculadamente ambigua. ¿Por qué? Porque se buscaba que no, como bien ha dicho Antonio Alcalde, eran unas, y tú también lo has comentado, moderador, eran unas constituciones que se imponían de unos españoles contra otros. No. Aquí fue la constitución de todos, fue una constitución nacional. Por eso es una constitución que, aunque a nadie satisfizo, a todos la aceptaron. ¿Por qué? Porque aunque no me guste del todo, sí la acepto, porque aquí cabemos todos en esta Constitución. Bueno, Juan, ¿cómo la viviste tú estos participé, meses previos y del 78? Sigue, Juan. Yo voté la Constitución y, bueno, es la Constitución española, de alguna manera viene a reflejar lo que fueron las constituciones anteriores en este país, ¿no? Las constituciones, de alguna manera, son normas, y Domingo, que es abogado y ha estudiado Derecho, lo sabe mejor que yo, que de alguna manera son normas con las cuales el Estado tutela a la sociedad, ¿no? De alguna manera. Entonces, las constituciones anteriores reflejan las tensiones sociales que hay en este país, el hecho de que haya grupos económicos que están surgiendo, la burguesía, que trata de quitarse de en medio a las normas feudales para la liberación del comercio, por sus intereses económicos, etcétera, etcétera. Intenta en este país establecer una serie de constituciones que no salen adelante por muchas razones, quizá porque la sociedad española tenía un atraso muy generalizado y estos liberales iban por delante, el hecho del caciquismo existente en los pueblos, en definitiva, que son constituciones que se producen a base de pronunciamientos, por decirlo de alguna manera, pronunciamientos militares, ¿no? Y de esta manera, pues, llegamos al periodo republicano, la dictadura, y ya en la propia dictadura, los años finales de la dictadura, existen ya, dentro de lo que es propiamente el franquismo sociológico, existen una serie de grupos políticos, grupos dentro del franquismo. Está el grupo de José María de Areilza, que recuerdo perfectamente, está el grupo de Fraga Iribarne, está el grupo de López Rodó, hay otro grupo político también encabezado por una persona todavía más a la derecha, extrema derecha, que es Tomás de Carranza, no sé si recuerdas tú. En definitiva, estos grupos políticos intentan posicionarse ya en los últimos años del franquismo, preveyendo lo que va a venir en un futuro. Y se habla mucho, hay libros escritos sobre la influencia de la CIA y de los americanos en marcar las líneas políticas de lo que es el futuro democrático de este país. En definitiva, que todos estos grupos políticos representantes dentro de lo que es el franquismo, pero representantes de la oligarquía económica, de los poderes económicos de este país, intentan darle un matiz reformista para adaptarse a Europa, porque las tendencias son ya irreversibles. O sea, el hecho de que queremos participar en Europa, integrarnos en Europa, por los propios intereses económicos que tiene este personal, pues necesitan un lavado y necesitan aparecer
ante la sociedad europea ya como necesitan aparecer como demócratas, y de ahí empieza la negociación. A la muerte de Franco ya, Suárez, el rey le presentan una terna de 3, yo recuerdo perfectamente las palabras que aparecen en la prensa en aquella época, en donde dice que Adolfo Suárez es mi primer ministro, su primera elección. Es mi gobierno, Adolfo Suárez, porque se le presenta la terna, creo que era Fraga, Areilza y Adolfo Suárez, son los 3 que se presentan, y él elige a Adolfo Suárez para encabezar el gobierno y hacer la transformación de lo que era el Estado dictatorial a un Estado con una apariencia democrática, ¿no? A partir de ese momento se produce la legalización de los diferentes partidos políticos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, se legaliza, recuerdo yendo yo en tren hacia el Ferrol, porque estaba en la mili en aquella época, y comienza... Un sábado santo, el Partido Comunista fue un sábado santo. Sí, aquel día cogí yo el tren en Mérida hacia Ferrol, que tenía que parar en Salamanca, después esperar unas horas para llegar a Zamora y esperar hasta las 12 de la noche para coger el tren Eso es algo que ahora no puedes hasta hacer. Ferrol, y llegaba al día siguiente por la mañana, o sea, Eso es algo que no puedes hacer porque no hay Ruta de la Plata, o sea que eso ya no lo podrías hacer ahora. Y bueno, y comienza ya la negociación de la Constitución, ¿no?, que se elabora, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas de este país, pues con la oposición democrática en unas condiciones de debilidad. Acaba de salir de la dictadura, las fuerzas conservadoras están apoyadas sobre todo por el ejército y la propia monarquía, y llega la negociación, llegan a la negociación en unas condiciones de debilidad. Vale, ahora vamos a hablar de la negociación, porque prácticamente un mes después de las elecciones del 77 se reúne la primera vez la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, de la que saldrían los 7 ponentes encargados de elaborar el primer anteproyecto de la Constitución. Los 7 padres de la Constitución podrían haber sido 9, pero UCD y PSOE se negaron por razones políticas. Así que el reparto fue 3 miembros de UCD, la Unión de Centro Democrático, 2 del Partido Socialista Obrero Español, 1 por Alianza Popular y 1 por el Partido Comunista de España. Como quedaban fuera los nacionalistas vascos y catalanes, el PSOE cedió 1 de sus 2 asientos a Miquel Roca, del Pacte Democràtic. La ponencia, integrada por Cisneros, Herrero, Pérez Llorca, Fraga, Peces Barba, Roca y Soletura, comienza a trabajar en sesiones secretas el 22 de agosto de 1977. Y ahí hay algunos reportajes de televisión en el que incluso se determina que las grandes decisiones se tomaban en las cenas o en las comidas que tenían lugar en un restaurante justo al lado del Congreso. Las discrepancias surgen desde el principio debido a las diferentes posturas políticas respecto a diversos temas: la forma del Estado, el modelo territorial, confesionalidad o no del Estado, el modelo educativo, el divorcio. Sin embargo, las sesiones transcurren con tranquilidad hasta el 22 de noviembre, cuando se produce la primera conmoción pública. La revista Cuadernos para el Diálogo, no sé si la conocéis o la recordáis mejor dicho, publica los 39 primeros artículos del borrador, y el día 23 varios periódicos hacen público el articulado entero exacto que se había formulado hasta entonces. En él ya se habla de nacionalidades. Los socialistas emiten un voto particular en favor de la República. No se habla de la Iglesia Católica, sí de que el Estado podrá intervenir la economía y las empresas. Todo esto provoca el disgusto de influyentes sectores sociales, y desde entonces todas las fuerzas políticas se ponen en guardia. Fue un momento intenso e interesante. Claro. Antonio. Hombre, hay muchos factores, porque antes aludía Juan a un tema que era los americanos, tal. Claro, es que vamos, el tardofranquismo se consolida en gran medida, desde el punto de vista económico, a partir de los planes de estabilización de Ullastres, es decir, la liberalización de la economía española. Eso se produce en 1959, porque 6 años antes se ha firmado el Acuerdo de las Bases,
con los Estados Unidos. Viene Eisenhower, tal, y entonces hay que darle al poder, al Estado, al gobierno, al franquismo, una nota acorde con los tiempos. Porque Europa también está en una escalada de bienestar fuerte. Es decir, que ahí hay una realidad económica diferente a la que de la inmediata posguerra, ¿no? Y en consecuencia hay una serie de juegos, de equilibrios, sobre la base de la presencia de mucha actividad económica, incluyendo la catalana, porque la catalana, que en las sociedades catalanas, Cataluña, que en 1959 tenía 3.200.000 habitantes, Extremadura la mitad, 1.500.000, se desarrolla a niveles brutales, fundamentalmente, como le pasa a Madrid, con los recursos de las áreas agrícolas que van generando plusvalías en favor de los núcleos urbanos y de las regiones donde se asientan, curiosamente, las burguesías dominantes en ese momento. Claro, eso obliga a muchas condiciones, pero ¿qué es lo que pretende la Constitución del 78? Hombre, la Constitución del 78, sobre la base de los sistemas de opinión, hay un elemento que funciona. Se habla aquí de Cuadernos para el Diálogo, que es de una inspiración democristiana. Otra la gente leíamos Triunfo, la de Miguel Ángel Ezcurra, que era de inspiración de izquierda posible, no de izquierda ultra utópica, ¿no? De una izquierda donde estaba Aroteglen, donde estaba Monleón, donde estaba Manolo Vicent, donde está mucha gente. Y luego había un bloque de opinión muy poderosa, organizada, fundamentalmente gente de la propia administración y liberales, que era el Grupo Tácito. El Grupo Tácito que defiende, que se apoya mucho en los periódicos de la editorial católica, en lo que hoy es el Grupo Vocento. Es decir, hay una sociedad que es concreta, que no es ficticia, como la que es ahora, es concreta. Y en consecuencia hay muchas tensiones y sobre todo muchos juegos de intereses y sobre todo muchas contradicciones sociales, pues como hay ahora, exactamente como hay ahora. Por lo tanto, los americanos tienen que cuidar su viña, claro, porque tienen la base. Hay todavía un modelo de Guerra Fría. Como ahora posiblemente Putin le interese para salvar el petróleo de Siberia, el gas de Siberia, y su dominio en el mundo como nuevo zar, joder a Europa. Y a lo mejor le viene bien el Brexit en Cataluña y le viene muy bien, en el Reino Unido y en Cataluña lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay gente que no le interesa una Europa compacta, no le interesa. Sin embargo, ha habido gente que han dicho, a raíz de esa Constitución, una vez que nos integramos en la Unión Europea, de la mano de Manolo Marín, de la mano de Marín, quiero decir, Manolo Marín estando en ese momento de gestor de ese tema, de una idea del país, de una idea del gobierno socialista, de una idea de la sociedad española, de la deseada integración en Europa, pues hay gente que dice en aquel momento, como Javier Solana, que Europa necesita un poderosísimo ejército, en son de paz. Vis pacem para bellum, o Cisneros, esos son mis poderes. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el mundo determina que hoy haya el atisbo de varias potencias, China, Estados Unidos, Rusia, ¿y el resto? ¿Y Europa qué? ¿La Europa de los mercaderes qué? Entonces, quiero decir, la Constitución española tiene un valor, y es que rompe el viejo modelo de un parlamentarismo, en el caso del republicano, que es efímero, no tiene duración ninguna, muere por un golpe indeseable, de una persona que sustancia el problema matando gente, como Franco, y las constituciones anteriores han sido basadas prácticamente en un hecho también similar, que es el poder de las clases dominantes, que establecen la desamortización en el desarrollo liberal en la segunda mitad del 19, la desamortización de civil, la ruina de los ayuntamientos. ¿Por qué? ¿Qué valor tiene esa desamortización? Que establece una clase dominante, la burguesía dominante. Es decir, decir que los americanos, pues claro, y las eléctricas, en su momento todos tienen sus intereses, porque a Franco no nos engañemos, lo recibieron con el brazo en alto la burguesía que describe también Ignacio Agustí en la saga de los Ríos, o Gironella con el brazo en alto en el paralelo o en la diagonal. Y la burguesía vasca colabora de una forma absolutamente normal, porque el plan Badajoz no se llama plan de regadíos de Badajoz, se llama plan de electrificación y regadíos de la provincia de Badajoz, con la que Franco paga deudas de guerra a la burguesía vasca, a la burguesía de Neguri. Por lo tanto, que nadie se sorprenda la realidad que hay en este país después de los gobiernos tecnocráticos del Opus Dei y del ascenso de las burguesías periféricas, entre ellas Cataluña, que hoy tiene 7,5 millones y Extremadura 1 millón envejeciendo, y esas realidades hay que analizarlas.
no es un simplismo. Ahora Por hablaremos de tanto, ello, la en Constitución, la reforma constitucional. tiene un gran valor, y es que intenta devolverle al pueblo lo que al pueblo se lo había robado históricamente, también por parte de los Borbones. Bueno, a ver qué opinión tiene Domingo de los 7 padres de la Constitución. Bueno, en general, los padres de la Constitución, que fueron en definitiva los que ahí figuran, pero la realidad no fueron ellos. La realidad no fueron ellos. Los padres de la Constitución fueron Fernando Abril Martorell, portavoz del grupo de la UCD, y Alfonso Guerra. Así de sencillo. O sea, ahora que no nos vengan aquí que fue el heredero de Millón, entonces, esos fueron monaguillos de los otros dos. Y Gregorio Peces Barba, exactamente igual, no nos engañemos. O sea, los grandes consensos fueron adoptados Sin entre duda, Abril Martorell y Guerra. un partido socialista muy fuerte, porque no se puede negar, no como por ejemplo, y por desgracia, ocurre ahora. No digo ya porque tenga mayor o menor número de diputados, no. Me refiero a que era un partido férreo, donde había una autoridad y donde Felipe González y Alfonso Guerra mandaban y mucho. Y lo que se decía por parte de ellos se cumplía. ¿Por qué? No es que fueran capataces, tenían la autoritas, que es muy diferente ser capataz a ser una persona que sabe mandar y que tiene autoridad. Ellos tenían autoridad. Igual que Adolfo Suárez tenía autoritas. Adolfo Suárez pintó mucho, después la UCD se fue, donde cuidado que se vayan ahí ahora el PP y el Partido Socialista, cuidado con eso. Entonces, eran dos partidos fuertes, después estaba Alianza Popular, que no significaba nada políticamente porque tenía muy pocos diputados, Izquierda Unida, Partido Comunista, que entonces se llamaba PC, el Partido Comunista. Los comunistas siempre van cambiando de nombre, entonces tenían su nombre propio y además lo llevaban a gala. Pero su resultado electoral pues fue el que fue. Y ahí empezó siempre la blandenguería con el tema, por ejemplo, de las autonomías. Ahí empezó ya, las cesiones. Claro, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? La gente, por encima de todo, hablo del pueblo, no ya de los partidos, por encima de todo lo que quería era convivir en paz, que bajo ningún concepto llegase a un nuevo enfrentamiento entre españoles. Y ese fue el mandato que se le dio a los constituyentes. Cuidado a todo esto, teníamos un máximo común divisor o un denominador común, que era el terrorismo etarra. Un poquito el grado, de todo etarra. Estamos hablando de 100 muertos al año, de un día sí y dos no, un atentado terrorista de ETA contra policías nacionales, contra guardias civiles, contra el ejército, en su caso también el senador Casas, me acuerdo perfectamente, senador socialista en las provincias vascongadas, que falleció asesinado por ETA, también políticos de la UCD. Era un sinvivir lo que ocurría en las provincias vascongadas y no había libertad, era tremendo. Entonces, había que. Claro, sale la Constitución ambigua. ¿Por qué? ¿Por qué fue ambigua la Constitución? Porque si no, no se aprueba. También obliga a la propia Constitución a unas mayorías cualificadas para determinadas normas. Es decir, no vale la mayoría absoluta, no vale la mayoría simple, tenía que ser mayoría cualificada en diferentes normas, para eso están las leyes orgánicas, o mayoría de 3/5, con lo cual están obligados a entenderse. Fruto de todo eso, pues claro, tema del aborto, polémico, ahí se quedó. Todos tienen derecho a la vida, por ejemplo, es lo que dice la Constitución, todos tienen derecho a la vida. Podía haberse puesto, todos desde su concepción a la muerte natural tienen derecho a la vida. No, porque entonces no lo hubiera aprobado la izquierda. ¿Qué es lo que se puso? Todos tienen derecho a la vida, y después ya el Ejecutivo, los gobiernos, el propio Tribunal Constitucional, pues iría interpretando las propias normas. El tema también de educación, artículo 27 de la Constitución, no digamos ya el título 8º de la Constitución, el de las autonomías, porque aquí no nos engañemos, lo que está pasando ahora mismo a nivel territorial de regiones de la nación española no es otra cosa sino, recordaréis, artículo 143 o artículo 151, las autonomías de vía rápida o vía lenta. Ahora eso ya nos da igual. Si Extremadura no tiene las competencias que tiene la autonomía catalana y las competencias que tiene la autonomía del País Vasco, porque no le da la gana, no porque no pueda.
Con lo cual, como siempre está el hecho diferencial de los separatistas, hemos llegado a este punto. A ver, Juan. Yo continúo con el relato que tenía. A la hora de elaborar la Constitución, bueno, hay que tener en cuenta, como bien comentaba Antonio antes, que los Estados Unidos son vigilantes e influyentes en la política española, porque quieren que España, una vez que salgamos de la dictadura, cumpla los compromisos, como las bases, etcétera, etcétera. Entonces hay un interés muy importante y están ahí presentes en la vida política española. La elaboración de la Constitución pues se hizo, por un lado, una parte muy fuerte, políticamente y militarmente poderosa, las fuerzas conservadoras que salían de la dictadura, salían crecidas y eran las dueñas de todas los puestos en las instituciones de este país, jueces, militares, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una oposición que salía de la dictadura, una oposición machacada, como el Partido Comunista de España, un Partido Socialista débil todavía, en periodo de organización, y lógicamente la vigilancia, como he dicho antes, de la monarquía y del ejército, a ver qué se firmaba y qué se hacía, porque lo que estaba en juego, por un lado, como se ha dicho aquí, es el ansia de la población española de libertad, de derechos políticos, que había que recogerlo en el nuevo marco institucional a la fuerza, porque si no, no tendría esa Constitución y España no tendría credibilidad en Europa, pero por otro lado había que asegurar el poder de lo que hoy llamamos los herederos del franquismo, los dueños reales de la economía de este país. Y así, en esos términos, se elaboró la Constitución. Y hay un elemento fundamental en la Constitución que demuestra lo que estoy diciendo, y es, no sé si es el artículo 2 o el artículo 3, en donde dice que la unidad de España, el ejército es el garante de la unidad de España, lo cual es una contradicción con el hecho de que la soberanía la tenemos los españoles. ¿Quién tiene la soberanía? Pues según la Constitución, según ese artículo, es el ejército el garante de la unidad de España. O sea que lo que es soberanía de los españoles, pues desaparece ante esa otra cuestión. En definitiva, hay una serie de contradicciones que posteriormente, en unas declaraciones, en una entrevista que le hacen a Roca Junyent, el político catalán, yo recuerdo algo de esto, no sé en qué periódico fue, si la Vanguardia o el Diario 16 que había en aquella época y tal, y le preguntan, el periodista le dice, parece ser que que la Constitución española recoge muchos derechos de los ciudadanos, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho al empleo, derecho de la juventud a desarrollarse económicamente y tal, y la respuesta de Roca fue, tranquilo, que ya nos encargaremos poco a poco de ir eliminando esos derechos. Y eso lo dijo Roca Junyent, el que es abogado hoy de la princesa, lo cual quiere decir que la Constitución se hizo como se hizo. Mucha retórica que estamos viendo ahora en estos años de crisis, en estos años de dificultades, y que con el tiempo, cuando llegan las dificultades, es cuando vemos las caretas reales de lo que tenemos delante, y vemos que nos está defraudando, que lleva ya muchos años defraudándonos la Constitución, porque todos esos artículos no se cumplen o son pura canto de cisnes, porque a la hora de la verdad tenemos un país con casi 4 millones de desempleados, tenemos desahucios y problemas de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a seguir hablando porque ahora el debate hay que centrarlo. Nos queda ya muy poquito tiempo y hay que hablar de la reforma constitucional que quieren abordar desde algunas fuerzas políticas. Hay una cuestión que no hemos comentado ninguno, pero que es muy importante, y es, ante un periodo de gran conflictividad social, cómo se encaja esa conflictividad social para que sea absorbida por el sistema político, que son los pactos de la Moncloa. Claro. Los pactos de la Moncloa son pactos que dan legitimidad al sistema político
y que, bueno, pues de alguna manera es el comienzo del deterioro de la influencia del mundo sindical en la vida política española. Que tú has sintetizado muy bien el planteamiento de decir que hay una presión popular, porque efectivamente desde mediados de los 60 el pueblo ha crecido, la economía ha crecido, el contubernio de Múnich creo que es el 63, hay un juego ya exterior importante de presión, el Partido Comunista, los socialistas que están en el exterior, en fin, hay un juego ahí de presión y hay una sociedad que se ha rearmado fortísimamente. Entonces, en ese juego hay el poder político, el poder económico necesita solventar la presión. En el fondo, la presión se produce desde esos sectores organizados. Tú lo has planteado muy bien. Yo creo que en ese aspecto, Domingo, dicho cariñosamente, el simplificar en Fernando Abril Martorell y en Alfonso Guerra el tema no es... El operativo, la furrielería doméstica, vale, pero no la otra historia. Por cierto, pero es verdad lo que ha dicho muy bien Juan, porque la presión del pueblo es poderosa, los estudiantes, tal, todo se está rearmando porque Europa es un ejemplo del mayo 68, antes, pues, en fin, ahí hay una historia muy fuerte de demanda de una participación. Por cierto, el primer, perdonadme recuerdo, el primer cabeza de lista del PSOE en las constituyentes del 77 aquí fue Luis Yáñez Barnuevo. Luis Yáñez, un cunero histórico, y luego iba Soriano, era un profesor de aquí del Instituto de Santa María de Mérida, Salvador Soriano y Juan Carlos Ibarra. Y los senadores por la democracia eran Alfonso Moreno Acevedo San Pedro, que se batió con Joaquín Macías luego en el 79, en la elección del 79, ahí por San Pedro de Mérida, y en las constituyentes, en las del 79, y Juan Antonio Cansino Riobó, que era ayudante, era ingeniero de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Y por Cáceres, y estaba, por UCD estaba Enrique Sánchez León y y en Cáceres estaban por UCD, por el PSOE estaba Pablo Castellanos Cardallegué, y luego estaba Rovira Tarazona, Manolo Bermejo, Felipe Romero Morcillo, Santiago Parra, en fin, había... Digo para la historia, Otra cuestión importante, muy breve, con tantos apuntes, y es que al final no llegamos al final. A pesar de que estos grupos políticos criados y nacidos dentro del franquismo intentaban organizar ya el futuro de la democracia española, era también consecuencia, como ha dicho Antonio, de la movilización popular, porque se decía en aquella época: Franco ha muerto en la cama, pero la dictadura en la calle, ha muerto en la calle. Y todo eso hace que esta organización, estos diferentes, entre ellos sale Óscar Alzaga, José María Herrero de Miñón, etcétera, una diferencia entre ellos y tal, les hace precipitarse para organizarse de cara a un futuro que pueden ser desbordados si no se organizan. Abordamos ahora el tema de la reforma constitucional porque vamos a recurrir a una encuesta, la más cercana, en la que ha hecho el diario El Mundo. 6 de cada 10 españoles, un 61,6%, consideran necesario reformar la Constitución, pero la mayoría de ellos, un 63,8%, se oponen a que ese cambio incluya la posibilidad de celebrar un referéndum de independencia en Cataluña. La encuesta realizada, como decimos, a nivel nacional por Sigma 2, que ha sido publicado por El Mundo, indica además que el 68,5% de los encuestados creen que los partidos políticos no se pondrán de acuerdo a la hora de modificar la Carta Magna, una opinión que comparten sobre todo los votantes de Unidos Podemos, un 81,2%, y los electores menores de 29 años, 84,1%. Quienes en las últimas elecciones votaron, por cierto, a Podemos. Son quienes más apoyan además la reforma constitucional, un 89%. Y también los que se decantaron por el PSOE, un 75,8%, frente a los electores del PSOE, entre los cuales menos de la mitad, un 48,9%, considera necesario dar ese paso. Los votantes del PP, PSOE y Ciudadanos son los que más se oponen a que esa modificación incluya la autorización para convocar un referéndum de independencia. Además, la encuesta indica que el 32,7% de los entrevistados están a favor de que el Estado recupere competencias que ahora gestionan las comunidades autónomas. Domingo, ¿reforma constitucional sí, reforma constitucional no o a medias? Yo sí, pero primero, nadie se ha comprometido a hacer reforma constitucional, están reunidos para hablar a costa de
del 155 famoso. Yo haría una reforma constitucional clara, muy clara, y es el Estado autonómico, blindar las competencias en sanidad, educación y seguridad para que estuvieran llevadas exclusivamente y sin posibilidad de delegación por la Administración Nacional. Es decir, una sanidad nacional gestionada a nivel nacional, una educación nacional y española gestionada por el Ministerio y, por supuesto, la seguridad solamente llevada por el Ministerio del Interior. Si algo tiene que concretar la Constitución es aunar a los españoles. Por cierto, simplemente una pequeña lectura. Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Esas son las funciones de las Fuerzas Armadas que reza el artículo 8.1 de la Constitución española. A mí me encanta que tenga una nación, pues unas Fuerzas Armadas que la defiendan y defiendan el orden constitucional. De otra parte, hombre, aquí no nos vamos a engañar, Antonio Alcalde. Si en los partidos políticos los que mandan son 4 y en los grupos parlamentarios los que mandan son 3 y todos los demás lo que se hacen es sí y no, y el que se salga del guión no sale en la foto. Sí. La Constitución, quienes realmente le dieron el visto bueno, por supuesto, asesorados por el grupo de constituyentes, pero quienes le daban el visto bueno fueron Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra, sin duda. De eso, vamos, a mí no tengo la más mínima duda. Características de la Constitución. Hombre, pues a lo mejor sería interesante poner algún deber, ¿eh? En la Constitución todos son derechos. Cuidado, tiene su explicación sociológica. ¿Cómo no? Se salía de un régimen totalitario en el que todo había sido deberes. Pues cuando menos, detrás de cada derecho hay un deber, lógicamente. Porque si tú, Fran, quieres ejecutar un derecho, yo tendré que respetar, tengo el deber de respetar tu derecho. Con lo cual siempre al lado del derecho hay un deber. Y por último, no nos engañemos. Esta Constitución no se ha desarrollado en su plenitud. ¿Cuántas llamadas hay? Se desarrollará por ley orgánica esto, se desarrollará. Aquí hay una ley, por ejemplo, en España, que es la ley de huelga, que hay un mandato, el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional, que dice, hay un mandato constitucional que dice que se tendrá que desarrollar y aprobar una ley de huelga. Esa ley de huelga jamás se ha aprobado y, sin embargo, el derecho de huelga ahí está. Sería muy interesante que la propia Constitución se desarrollase. Hay algunos artículos puntuales, como puede ser el tema de la sucesión en la corona. Bueno, no tiene sentido el mantener, ya que si se va a abrir el huevo de la Constitución, pues bueno, pero abrir el huevo de la Constitución para convertir a las regiones más ricas en más ricas, a promover la desigualdad todavía superior entre españoles, no procede. Estoy totalmente en contra. Estoy en contra para hacer una Constitución española, plenamente española, y dado el éxito y dada la experiencia negativa que está conllevando el Estado de las Autonomías, que lo que ha hecho es romper la convivencia y la economía nacional, lo que debiera hacerse es rectificar, redefinir el Estado de las Autonomías para recuperar competencias por la Administración Nacional y, de hecho, volver otra vez al orgullo de ser español. Juan. Bueno, yo soy partidario, creo que los pueblos deben ser libres para decidir su destino y por supuesto, si deciden reunificarse y reunirse en una nación que se llama España, pues lógicamente eso sería lo deseable. Pero todos los pueblos tienen el derecho a votar y a decidir y definir su futuro. O sea, que tú estarías a favor de una reforma constitucional que incluyese el derecho de autodeterminación. Hombre, totalmente. Yo soy partidario del derecho de autodeterminación de los pueblos, derecho a decidir su futuro libremente. Y, por supuesto, ese futuro voluntariamente, que haya, desde mi punto de vista, lo ideal sería la unificación de
de esas nacionalidades o como queramos llamarlo, ¿no? Pero bien, partiendo de la cuestión esa, para conseguir una reforma constitucional que tenga contenido, que tenga fondo, lógicamente no lo que se está planteando ahora, ¿no? Que Pedro Sánchez, en vista de la situación que se estaba dando en Cataluña, pues intenta salir al paso y le plantea al Partido Popular, a Rajoy, una reforma constitucional. Rajoy ya ha aplicado el artículo 155, ve que todo le va sobre ruedas, va todo a su gusto. En el territorio español ha crecido de manera importante, o tiene asegurado, en el caso de unas elecciones, su triunfo, y ya no le interesa la reforma, y por lo que conocemos a través de la prensa, le dice a Pedro Sánchez que bueno, que él lo que le dijo es que quería hablar, que de reforma nada. O sea, me refiero que para que haya una reforma constitucional de fondo, de contenido, en donde toda la retórica que hay sea algo real, que tenga sentido y tal, es necesario movilización popular. Es necesario que haya una movilización popular, que la gente exija sus derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, que haya una movilización. Y eso hoy día, por desgracia, no estamos en condiciones de plantearlo, porque todos sabemos la apatía que hay en la sociedad, la desilusión que hay respecto a los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y el hecho en donde se ha planteado este tema es Cataluña, que bueno, que todos los medios poderosos, todos los medios de información y todos los estamentos con fuerza, pues están creando una animadversión en los españoles contra Cataluña, porque existe el problema de que lo que está pasando en Cataluña, que aquí no se conoce, se nos transmita y a la gente le dé por movilizarse. Y eso es la propaganda diaria en la televisión, en todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para crear una animadversión y un rechazo de lo catalán. Ese es el planteamiento que hay. Por tanto, yo creo que hoy día no estamos en condiciones a nivel popular de llevar a cabo una reforma constitucional que tenga contenido, que tenga sentido, y para mí esa reforma constitucional pues sería la república, lógicamente acabar con la monarquía. Ese sería el planteamiento que tengo yo, ¿no? Y para conseguir eso, pues creo que tenemos que trabajar mucho, porque hoy día no hay fuerzas suficientes, fuerzas políticas, fuerzas sociales, que estén implicadas en ese tema y con capacidad para movilizar. Y en todo caso, la reforma que puede venir es un retroceso, en vista de lo que ha supuesto la aplicación del artículo 155, el ministro catalán decía hace unos días, o no se lo he leído, no sé si ayer o anteayer, decía que había que recortar un poco lo que planteaba antes Domingo, que hay que recortar las autonomías, que hay que replantearse, ¿no? Y hay que volver para atrás. Y lógicamente hoy tienen la fuerza, después de la experiencia del artículo 155, ya lo estamos viendo, no solamente recortar las autonomías, sino ir contra los ayuntamientos que no están dispuestos a cumplir el techo de gasto. Los ayuntamientos hoy día tienen muchos millones inmovilizados, muchos millones paralizados por culpa de la política del Partido Popular, de cara a que en Europa aparezca que no hay déficit en este país y todo lo demás. Y eso lo hacen con el dinero de los ayuntamientos. Lo que ocurre es que el Ayuntamiento de Madrid de alguna manera empieza a romper ese mecanismo impuesto por Montoro, vale. Y entonces van contra él. Nos vamos ya a otro debate, que es el municipal y el techo de gasto municipal, pero esto es otro. Pero vamos a hablar de constitucionalismo, reforma constitucional. Antonio, ¿hasta dónde la abordarías tú? En ese aspecto yo no voy a esconder mi posición jacobina, yo creo en el Estado. Yo puedo entender que desde los territorios hay que ejercer fórmulas de reivindicación de lo que se necesita, con manifestaciones o con el ejercicio político, de la reclamación de los derechos, pero yo creo en el Estado. Y los estados son grandes en el mundo. No podemos hacer aquí fraccionar el Estado en 17 niveles de decisión. Eso es muy complicado. Las constituciones, la que más ha durado en la historia, desde el ámbito del sufragio universal, de la participación de todos los ciudadanos, es esta. La republicana duró muy poco. En la historia, ingenuamente, la ingenuidad de la PEPA, de la Constitución del 12, 1812,
se empezó a aplicar en el 14, cuando se fueron las tropas napoleónicas, nada, con el rey absolutista, y se acabó, duró de los pronunciamientos de Riego en cabeza de San Juan 3 años hasta el 23, en el que aterrizaron los 100.000 hijos de San Luis de la mano de Luis XVIII de Francia, y llegaron y se acabó con el tema. Liquidaron a Torrijos en la playa Misericordia de Málaga en ese cuadro de hiper patético, fusilándolos. Antonio, acabó la reforma, que se nos acaba el tiempo. ¿No? Sobre la reforma. Lo que quiero decir es que esta Constitución tiene un largo periodo, y yo creo que reformar la Constitución para solventar el tema de Cataluña, a mí personalmente me parece un grave error. Habrá cuestiones muy puntuales. ¿Por qué? Porque el mundo no funciona con esa macrodivisión, esa mini división. El mundo funciona con grandes ámbitos. China es un capitalismo de Estado. ¿Dónde va España con utilizar la Constitución para darle a los catalanes el cupo vasco? ¿Dónde van 17 comunidades? Digo, en ese aspecto, Jacobino, en cierto modo, lo que ha dicho Domingo, no porque lo diga Domingo, porque yo lo creo desde un punto de vista de izquierda y reformista y socialista. Pero cuando digo reformismo hablo de redistribución de recursos, de rentas, de empleo, de actividad, de participación, de no de maricomplejines, como dice Domingo, de algunos comportamientos de la derecha, buscando otra salida. No, yo creo en la participación desde la izquierda, en la sociedad culta, en la sociedad humanista, en la sociedad que crea pleno empleo, que aumentan los servicios, las vías de salida, porque claro, hoy el sector servicio implica el 65%, y antes en el campo, hace 50, 60, 70 años, estaba el 80% de la población activa, y eso hay que redistribuirlo. ¿Sobre qué vía? Hombre, sobre las vías en las que un sistema libre de sociedad permita producir nuestros bienes de consumo aquí, y que no estén creándose sin exigir garantías sindicales, derechos sociales, derechos de la mujer sobre el conjunto, que no ocurre lo que ocurre en los Emiratos Árabes ni en China, donde no hay pensiones y todo es un capitalismo de Estado que devalúa y hace lo que le da la gana. Es decir, entrar en un juego, como decía la Constitución del 12, los españoles son justos y benéficos, es mentira. O como decía cuando llegó el sinvergüenza de Fernando VII, caminemos todos al paso de la Constitución y yo el primero. Y luego llamó a los 100.000 hijos de San Luis, que llegaron con el consentimiento de Inglaterra, simplemente decir que no me toquen Portugal y que no le garanticen a España la recuperación de sus colonias perdidas. Eso es lo que hicieron los ingleses, como han hecho ahora, irse. Es decir, aquí hay que hablar seriamente desde la concepción del Estado y no desde la ridiculez de 17 divisiones donde cada uno va a tirar de su cuerda. Cuidado, yo creo en el Estado autonómico, pero no creo en que haya 17 Estados. Y menos en que a Cataluña se le dé vía Constitución el cupo vasco. ¿Por qué? Porque posiblemente, a lo mejor en un momento determinado de la Constitución hay que suspender la autonomía catalana. A lo mejor, porque claro, decir, nos ponemos con el delante del tanque en la plaza Tiananmen con un clavel y le importa 3 puñetas, ¿por qué los chinos no le dan autonomía al Tíbet? ¿Por qué no le dan autonomía al Tíbet? ¿Qué vamos a ser nosotros? ¿Más papistas que el Papa? ¿Más democráticos? Más democráticos que nadie. Pero cuidado, nosotros tenemos que solventar desde el ámbito del Estado el trabajo de todos los españoles, el bienestar de todos los españoles, y no solamente el simplismo de un juego intelectual que hoy no existe, desgraciadamente, porque los padres de la Constitución son los que hicieron un esfuerzo tremendo para garantizar transversalmente el futuro de España, y se han mantenido 40 años, salvo este proceso de Cataluña, que por imperativos del oportunismo del Brexit o de la situación económica de una Europa que no es capaz de poner en pie un modelo común, han aprovechado la fisura para irse. Nos han engañado miserablemente. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Este ha sido programa especial sobre la Constitución. Hemos querido realizarlo en este día de fiesta, precisamente para dar una visión desde diferentes ópticas de cómo la ven cada uno de nuestros picoteros de los miércoles. Agradecer, como siempre, la presencia a Domingo Hidalgo. Muchas gracias, paz y bien. Y viene ya la Mártir y la Inmaculada. Cierto. Y la peregrinación de Perales a Santa Eulalia. Y a Antonio Vélez, gracias. Muchas gracias. Y quiero terminar diciendo, ¡viva la Constitución española! Muy bien. Viva Juan Viera, gracias. A vosotros. Hasta la próxima semana. Buen puente también a ustedes. Agradecerles, pues eso, que hayan estado o nos hayan prestado la atención en este día especial en el que celebramos el Día de la Constitución. Les esperamos mañana aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, recordándoles que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram.
Que sean felices, buenas noches y disfruten los que tengan puente.